Calendarización de procesos, algoritmo, planificación por prioridad. Otro de los algoritmos que se utilizan para lo que es la planificación de procesos en los sistemas operativos es lo que se conoce como la planificación de algoritmos por prioridad. Vamos a dedicar este video a explicar un ejercicio muy breve, como los anteriores, sobre estas características. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Calendarización de procesos, algoritmo, planificación por prioridad. La planificación por prioridad. Algoritmo no apropiativo también. De hecho, hago la aclaración de que la planificación por prioridad existe de las dos formas. Lo que es el algoritmo no apropiativo y también el algoritmo que sí es apropiativo. Esto depende de la forma en que se organice la interrupción o no de los procesos para su ejecución. Es un algoritmo común en los sistemas por lotes, da tratamiento a los trabajos importantes, procesa primero de manera ininterrumpida con la prioridad más elevada hasta que sus ciclos de CPU se hayan completado. El administrador del proceso también puede determinar prioridades con base a características intrínsecas de los trabajos, como requerimientos de memoria, y es posible asignar prioridades inferiores a los trabajos que requieran grandes cantidades de memoria. La planificación por prioridad, como el tiempo total de CPU, se podría dar menos prioridad a los trabajos con un ciclo de CPU o tiempo de ejecución más largo que a los que tienen un tiempo de ejecución más breve. La cantidad o de tiempo en el sistema es el tiempo total transcurrido desde que se aceptó el trabajo para su procesamiento, y algunos sistemas incrementan la prioridad de los trabajos que ya han estado en sistemas por un tiempo extraordinariamente largo a fin de expandir su salida. Esto se conoce como envejecer. El envejecimiento entonces puede cambiar la prioridad de los trabajos para su ejecución. El análisis de los ejercicios de planificación por prioridad. Para desarrollar un ejercicio de planificación por prioridad en tablas similares a las anteriores, primero debemos establecer los elementos clave que necesitamos: los procesos, sus tiempos de llegada, los ciclos de CPU los ciclos de CPU que requieren, y además, lo más importante, su nivel de prioridad. Esa es una columna adicional de información con respecto a cada proceso que debemos proporcionar. En este algoritmo, el proceso con la prioridad más alta, generalmente por el número más bajo,
por ejemplo 1, es el de prioridad más alta, es el que se ejecuta primero. El diseño del ejercicio. Vamos a crear un ejercicio con 4 procesos P1, P2, P3, P4, que ya los hemos venido trabajando con los algoritmos anteriores, y asignarles diferentes prioridades para ver cómo el algoritmo los procesa. En este ejemplo, el número más bajo indica que la prioridad más alta, ¿sí?, en este caso la tiene el proceso 3, que es 1. Después el proceso 2, que es 2, y el proceso 1, que es 3, y por último el proceso 4, que es 4. Si nosotros llevamos a cabo este algoritmo de prioridad, resulta que tenemos que analizar una tabla similar a esta, pero considerando las prioridades. Y si cambiamos la prioridad de los algoritmos, va a cambiar toda la distribución de la tabla. Por lo que no me voy a detener mucho en esta tabla, nada más quería mostrarla porque es un ejemplo similar a lo que hemos venido desarrollando para los otros ejemplos. Así, el cálculo del análisis de la planificación por prioridad, podemos decir que el algoritmo de planificación por prioridad no apropiativo, ojo, este es no apropiativo, porque si tuviéramos apropiativo podríamos interrumpir un trabajo para desarrollar otro. Entonces, no apropiativo procesará los trabajos en función de su prioridad. Si hay un empate en la prioridad, el desempate se resuelve por tiempo de llegada, esto es FCFS. El proceso P1, número de trabajo 1, el tiempo de llegada 0, los ciclos del CPU 5 y la prioridad es 3. El análisis P1 es el único trabajo que ha llegado y por tanto sí o sí se va a ejecutar al principio. ¿Por qué? Porque no hay otro trabajo. Si hubiera otro trabajo presente, competirían por la prioridad de ellos y entonces se ejecutaría el de mayor prioridad. Pero en ese caso solamente es uno el que existe en el sistema y para que el sistema no esté ocioso esperando los demás trabajos, se va a ejecutar ese proceso. Finalizando el proceso 5, entonces comienza a analizar cuáles son los de mayor prioridad y resulta que el proceso 3 tiene prioridad 1, por tanto es el de mayor prioridad y entonces lo va a ejecutar llegando a un resultado de el tiempo de retorno 7 menos 2, 5, porque el tiempo de finalización es 5 más 2, 7. Y el tiempo de espera es 5 menos 2, 3. Bien, para el proceso 2, entonces posterior a esto, se va a ejecutar el de prioridad más alta. El proceso 2 tiene prioridad 2 y el proceso 4 tiene prioridad 4. Por tanto, pues obviamente se va a ejecutar el número más bajo en prioridad y entonces se ejecuta el proceso 2. Y por último se ejecuta el proceso 4. Como resumen de este análisis nos lleva que el tiempo de retorno es el 5 más 5 más 9 más 11 y esto me da 30 entre 4 igual a 7.5, similar al del SJN. El tiempo de espera promedio es 0, 3, 6, 7 y, entre 4 y es 16 entre 4, 4. Entonces, si se dan cuenta, pareciera similar al SJN, pero ahorita vamos a hacer una modificación en la ejecución del programa para que veamos que sí cambian los detalles de la prioridad. Estos datos que vamos a utilizar para este proyecto, permítanme tantito porque aquí me perdí. Es el 2.6, planeación por prioridad, sí. Es que necesito tener los datos porque si no me pierdo. Bueno, y entonces aquí tenemos que este ejercicio demuestra cómo la planificación por prioridad puede alterar el orden de ejecución en comparación con el FCFS y dando preferencia a los procesos considerados más importantes.
El algoritmo de planificación de procesos para lo que es el código en Python nos lleva a la definición del algoritmo de prioridad, como el Schroeder, el Priority Schroeder. Recuerden que este título lo podemos modificar nosotros, Jobs, y aquí tenemos el análisis del timeline, el current time y el result. Y es la misma estructura que hemos venido trabajando, pero tenemos el crear una copia de la lista con el pending jobs igual a sorted job k lambda x arrival. Esos son los tiempos de llegada al sistema. Y luego tenemos el while pending jobs, o sea, mientras haya trabajos, entonces vamos a generar el arrival job para guardar la información del trabajo, ¿sí? En el pending jobs. Si el jobs arrival, obviamente, si es diferente de 0, o sea, si existe más bien el current time. Si no hay el arrival jobs, entonces vamos y vemos si existe algún trabajo pendiente y lo damos de alta en el arreglo de los trabajos. Y continuamos. El siguiente trabajo también vamos a agregar los datos correspondientes, ¿sí? Pero además de los tiempos, del tamaño y los tiempos, tenemos que agregar la prioridad del trabajo. Es importante porque este algoritmo se basa no solo en el trabajo, en el tamaño del trabajo, no solo en el tiempo de llegada, sino también en la prioridad del mismo. Aquí vamos a tener entonces el timer, el start time del current time con el finish time como start time más el next job, que es la duración, o sea, el tamaño del trabajo. Y luego el waiting time, que se basa en el start time menos el next job, ¿sí? Y el arrival, que es el tiempo de llegada del trabajo. El turnaround time es igual al finish time menos el next job con el tiempo de llegada. Y el timeline, el append next job id, el start time, finish time, y los resultados los vamos a almacenar y a tener con el id next job id, el arrival next job arrival, priority next job priority, que estos son los 3 datos que tenemos que conocer de cada trabajo: su identificación, su fecha, más bien su tiempo de arribo al sistema y su prioridad. El inicio del tiempo, el start time, el finish time, el waiting time y el turnaround time, que son los datos que tenemos que almacenar para cada uno de los trabajos, de las tareas. La actualización del tiempo actual, el current time igual a finish time y el return timeline como resultados. La entrada de datos, ¿sí? Vamos a tener que ingresar el número de procesos, vamos a tener que ingresar el tiempo de llegada de cada proceso, vamos a tener que ingresar la duración de ciclos de cada proceso y vamos a tener que ingresar la prioridad de cada uno de los procesos. Y los vamos a guardar en el arrival time, en el duration time y en el priority value. Con esto vamos a tener la información completa para la tabla correspondiente. Aquí tenemos el arreglo donde se guarda la información para lo que es el tiempo de llegada, la duración y la prioridad. Y la excepción del valor error, si no hubiera trabajos, entonces aquí imprimiríamos error, por favor ingrese solo números, porque estamos ingresando a lo mejor datos que no entiende la máquina y por eso me dice no funciona, eso es incorrecto. Y si ingresáramos un dato que no es correcto, que no puede leer la máquina, simplemente se va a salir de la ejecución. La ejecución del algoritmo, si los trabajos
el timeline, resultados y las prioridades, el Schroeder job. Este es el algoritmo realmente de la planeación por prioridad, considerando todos los trabajos. Entonces me va a imprimir, ¿sí?, el timeline de ejecución de la prioridad, y imprimiendo el identificador, el start y el timeline de cada trabajo, con el print job ID y el start y el fin. Con esto tenemos el total de espera del total el turnaround, y vamos a poder imprimir entonces el título como tabla de resultados de la prioridad, en donde vamos a poner el ID, vamos a poner el tiempo de llegada, la prioridad, el inicio, el final, la espera y el retorno. Y esto lo vamos a generar for de los resultados, para imprimir todos los resultados de los datos que fueron almacenados, considerando el total waiting y el total turner around, ¿sí?, como R waiting y como R turner around. Como los cálculos promedios, pues simplemente son considerando n, que es la longitud de los resultados, de los datos de resultados, o sea, de cuántos procesos tenemos, el print n y el print cálculos finales por prioridad, las prioridades, y estos son títulos, o sea, esto es igual 40 veces el igual, como esto que está aquí. Y si n es mayor que 0, entonces imprimimos el promedio de los tiempos de espera, total waiting, entre n, y es con 2 decimales. Y también el promedio de los tiempos de retorno con 2 decimales. De otro modo, no hay procesos para calcular los promedios. Y esto nos lleva precisamente a un resultado como esto que tenemos aquí, que pareciera igual a pero ahorita lo vamos a modificar para que veamos que hay una diferencia con respecto al SJN. Vamos entonces a abrir ahora el algoritmo de planificación por prioridad. Aquí está. Aquí lo tenemos. Este es el código de algoritmo de planificación por prioridad. Obviamente programado en Python, es el mismo que hemos visto aquí. Y vamos ahora a darle los datos. Déjenme regresar a la tabla para que pueda ver los datos. Ok. Y la tabla que vamos a utilizar primero son los 4 programitas y las 4 tareas. Y me dice el tiempo de llegada, que es 0 y con tamaño de 5. Luego es... aquí ya me pide la prioridad, y ese tiene una prioridad según la tabla que vemos de 3. Aquí está. Después lo vamos a modificar para que veamos qué pasa cuando modifico la prioridad. Pero ahorita quiero que lo veamos con ese ejercicio. Y entonces aquí ponemos el 3. Y luego nos vamos al segundo, que es 1 con 3 con una prioridad de 2. Y luego nos vamos al 2 con una prioridad de 1. Y luego nos vamos al 3 con 4 con una prioridad de 4. Y observamos entonces que el resultado pareciera que es idéntico a lo que es SJN. Observemos. Voy a ejecutar SJN con esos datos para que podamos analizar. Son 4 procesos. Escribí acá arriba. Aquí lo ponemos. Son 4 procesos. Aquí ponemos el 0, 5. Aquí ponemos el 1, 3. Aquí ponemos el 2, 2. Y aquí ponemos el 3, 4. Y entonces vean que tenemos 4 y 7.5. Lo mismo que tenemos acá. Entonces pareciera que el algoritmo es el mismo. Pero vamos ahora otra vez al prioridad. Y lo voy a volver a ejecutar, pero ahora voy a cambiar las prioridades. Observemos. Voy a poner 4.
Escribí donde no era donde escribía. Entonces es acá donde tengo que escribir. Voy a escribir 4 y luego de esos 4 me va a pedir el primero, que va a ser 0, 5, y le voy a pedir que la prioridad aquí sea 2. Luego voy a ponerle el siguiente, que es el 1, 3. Son el mismo tamaño de los procesos, pero voy a cambiar las prioridades. Y aquí le voy a poner que la prioridad sea 1. Luego voy a ponerle aquí el 2, 2, con prioridad 4. Y ahora voy a poner el último 3, 4. Y le voy a poner prioridad 1. Y vamos a observar que me cambia totalmente los tiempos de espera y los tiempos de retorno, porque cambié directamente las prioridades. ¿Sí? Puse 2, 1, 1, 4 y entonces me cambió totalmente la ejecución de las prioridades, lo que implica que va a depender de la prioridad cómo se lleve a cabo estos procesos. Vean que ya es totalmente diferente a y totalmente diferente a este otro. Los resultados dependen directamente de las prioridades. Muy bien, regresando a la presentación. Entonces, hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.